Estimados participantes del Diplomado de Innovaciones Educativas en Ciencias de la Salud, de nuevo en esta segunda semana, bienvenidos a participar en el módulo Didáctica centrada en el estudiante. En el módulo Didáctica centrada en el estudiante. En esta oportunidad vamos a trabajar la didáctica con énfasis en el cognoscente o en el aprendiz, como lo queramos llamar. Y a veces tiene diferentes designaciones. El cognoscente, que es una expresión que he venido utilizando desde hace un cierto tiempo, desde el año 2004, pero también se le puede llamar el aprendiz, el discípulo, el alumno, el estudiante, el discente y muchos otros que están referidos a la persona, al ser humano que aprende. ¿Cuál es la corriente pedagógica fundante para centrar el enfoque de aprendizaje y de la didáctica en el aprendiz, en el neocognoscente? Fundamentalmente vamos a trabajar dentro de todas las corrientes el constructivismo y el humanismo. Si bien no podemos desconocer que, como dice Juan Ignacio Pozo, el conductismo está presente y vivito en el aula de clase. Y por supuesto, quizás también lo podemos decir en el aula virtual y en las comunidades virtuales. El constructivismo pertenece a la psicología cognitiva y es una corriente pedagógica que prioriza la necesidad de proporcionar al estudiante las estrategias que le permitan ser actor fundamental de su propia formación y de la elaboración del conocimiento, es decir, de la construcción de su conocimiento producto de ser activo. Por su parte, el humanismo considera al cognoscente como un ser humano que está dotado de conciencia, es libre y racional. El raciocinio es una de las características fundamentales en ese proceso constructivo del conocimiento. A su vez, el humanismo considera al cognoscente como ser humano dotado de conciencia, que es libre y racional. Y la racionalidad es una característica del ser humano para afrontar los procesos de aprendizaje. El humanismo valora la educación como un proceso intencional que implica la comprensión, la afirmación y la transformación del mundo que lo rodea y también de su propia estructura cognitiva, es decir, al propio alumno, al propio neocognoscente. Para que la didáctica tenga énfasis en el estudiante, el mediador debe tener unos atributos, unas actitudes fundamentales para poder desarrollar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera asertiva y por tanto debe tener entonces una actitud proactiva y positiva. Ha de centrarse en las necesidades e intereses de los estudiantes. Debe tener de alguna manera la habilidad para compartir sus conocimientos con disposición y sencillez. Una de las acciones y las características y de las actitudes que debemos tener los mediadores es ser comprensivos, de ser de alguna manera formar parte de la conciencia que también tiene el estudiante y que nosotros lo valoremos como otro ser humano, un poco preponderando lo que es la otredad y la alteridad. Debe tener la actitud como esa vocación para poder enseñar. Todo aquello que se hace con amor puede redundar en los progresos académicos de nuestros estudiantes. Una habilidad importantísima dentro de este proceso de intercambio, de interactuación
entre los estudiantes neocognoscentes y el mediador, o los mediadores en general, es la habilidad para dialogar, para poder interactuar. Y por eso, en ese proceso de interactuación, debe ser comprensivo y, sobre todo, importante, formar con el ejemplo. Estas son algunas de las actitudes. Puede haber muchísimas más, pero también entonces vamos a valorar cuáles son los atributos, las condiciones, las características que debe tener el mediador en ese sentido, cuando se enfrenta a la didáctica centrada en el neocognoscente. Debe asumir entonces su condición de ser humano. Un ser humano que tiene limitaciones, un ser humano que domina una parte del conocimiento porque no la sabemos todas y, por tanto, como ser humano es reflexivo, significa ser racional, es un ser humano que toma decisiones, que emite juicios, que tiene creencias, pero que genera rutinas propias para su desarrollo profesional. Por tanto, los pensamientos del mediador han de guiar y orientar su conducta, tal como lo señala Román y Díez en el año 1982. Debe considerar importante la teoría sociocultural de Vygotsky, en la cual él crea la teoría de la zona de desarrollo próximo, o lo que es conocido en la literatura como ZDP. ¿En qué consiste esta zona de desarrollo próximo? Donde un agente o una persona con mayores dominios ayuda a que el neocognoscente llegue desde su zona real de aprendizaje hasta la zona potencial. En esa zona real y en esa zona potencial, al poder buscar la aproximación de esa brecha que existe en el conocimiento, se establece la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo real es el mecanismo o el estado en el cual se encuentra el neocognoscente, que le permite resolver problemas con los conocimientos previos que tiene. Y la zona de desarrollo potencial está establecida como esa posibilidad, esa habilidad de llegar a resolver los problemas con la ayuda de otros. Estos otros pueden ser sus propios pares, puede ser el mediador, puede ser incluso una mediación instrumental, por ejemplo, a través de lo que son los canales virtuales, un televisor, el radio, el mismo teléfono inteligente que le permite entonces apoyar la resolución de los problemas que se le presentan mediante esos apoyos respectivos. Es importante que el docente no tiene que estar vinculado solo con el conocimiento que posee y sobre una temática que por supuesto domina, sino que también debe provocar el conocimiento sobre esa temática que está planteando. Por su parte, como atributo también debe ser entusiasta, respetuoso, responsable, flexible y comunicativo. A los efectos de centrar la didáctica en el cognoscente, hay que entonces desarrollar unas estrategias didácticas. Y estas estrategias didácticas comprenden las técnicas, los métodos y los recursos. ¿Cuáles son las técnicas? Allí encontramos entonces técnicas centradas en los docentes y técnicas centradas en los estudiantes. Sin entrar a establecer una descripción de cada una de las técnicas, vamos a puntualizar que ustedes lo visualizarán en los materiales que tenemos. Y entonces, ¿cuáles son las técnicas centradas en los docentes? La exposición, la demostración, las preguntas, las cuales pueden ser convergentes, divergentes, de memoria, evaluativas, amplias, limitadas y muchas más. Se genera el autoaprendizaje, la autoformación, el desarrollo profesional o lo que llamamos la formación continua. Puede utilizar el aula inversa o el aula invertida o el flipped classroom, la gamificación o ludificación. Eso también forma parte
de las estrategias que están centradas en los estudiantes, en los docentes. Eso también forma parte de las estrategias que están centradas en los docentes. Por su parte, en las técnicas que están centradas en los neocognoscentes, se tiene la posibilidad de desarrollar el debate, la discusión en grupos. Por ejemplo, en las aulas virtuales se puede hacer agrupamiento de participantes para que tengan una discusión entre ellos sobre algún tema específico. Podemos hacer el Philly 66. Esto generalmente se hace más de manera presencial, pero no obstante, en la virtualidad también lo podemos establecer con la formación de grupos de 6 personas, de 6 estudiantes, para que discutan sobre determinado tema y presenten información, por ejemplo, a través de un foro. Torbellino de ideas al inicio de una clase virtual también, como se ha hecho en algunos momentos, se puede generar desde la perspectiva de los aprendices o de los participantes en una experiencia que generen ideas para que podamos avanzar en la construcción del conocimiento. La dramatización, el foro que lo podemos utilizar frecuentemente en las aulas virtuales, el panel. Esas son, entre otras, estrategias centradas en los neocognoscentes que nos permitirá apoyarle la construcción del conocimiento. También tenemos métodos dentro de las estrategias y esos métodos nos van a orientar por una taxonomía, por una clasificación. Por ejemplo, por la forma del razonamiento, la mayoría conoce el método deductivo y el método inductivo, pero tenemos adicionalmente a ellos el analítico, el sintético y el analógico o el método comparativo, por la forma en cómo razonamos. Por la participación de los alumnos, entonces tenemos el método pasivo y el método activo, que es lo que buscamos cuando está la didáctica centrada en los neocognoscentes, que el neocognoscente, el estudiante, el alumno, el discípulo, el discente, sea activo en su propio aprendizaje. En cuanto a la aceptación de lo enseñado, podemos establecer que sea dogmático o heurístico. Impulsamos, promovemos la heurística como mecanismo de construcción de aprendizaje, de búsqueda de información, de búsqueda de conocimientos, de otros elementos que nos vayan a propiciar en la construcción de ese conocimiento que necesitamos respecto de una materia. Por la forma de comunicar la información por parte del mediador y la participación de los neocognoscentes puede hacer la comunicación directa, tanto del mismo estudiante como del mismo mediador. Debe establecerse la interacción docente-alumno y esa bidireccionalidad que debe establecerse, donde nosotros como mediadores también podemos aprender de nuestros estudiantes. Y la comunicación grupal. También tenemos como métodos por la presentación del conocimiento que está la globalización y la especialización. En cuanto a la enseñanza individualizada y socializada, podemos darnos con el apoyo de los métodos de proyectos y los métodos de solución de los problemas que se le presenten a los estudiantes en su momento desde la cátedra. Para los efectos de las estrategias didácticas tenemos con respecto a los recursos, que sería la otra configuración dentro de la taxonomía que tenemos de las estrategias didácticas, que son las técnicas, los métodos y ahora los recursos. Los recursos son de alguna manera aquellos apoyos, aquellas apoyaturas que el mediador utiliza para fortalecer, para dar mayor visibilidad y visualización de los contenidos a los neocognoscentes. Entonces se clasifican en simbólicos, escolares y reales. Los simbólicos pues pueden ser impresos, por ejemplo, como un libro texto, como los materiales que ustedes van a encontrar en el aula, pero también tenemos entonces los medios tecnológicos. Dentro de ellos hay una taxonomía también.
que son los icónicos, los sonoros, los interactivos y los audiovisuales. Y cada uno de ellos se va a complementar con todos estos elementos de la virtualidad que nos permiten apoyar la construcción de los aprendizajes. En cuanto a la centralidad del neocognoscente, el alumno es un ser humano activo, debemos entenderlo de esa manera. Está en su condición de aprendiz con la intención de aprender y aprender un objeto cognoscible. Por tanto, el docente ha de guiarlo en la búsqueda de ese conocimiento. Debe propiciarle, proporcionarle, impulsarlo con estrategias variopintas para que haya un aprendizaje propio, autónomo y consciente. Y en ese sentido, se ha de atender el ámbito del conocimiento y el ámbito de la motivación. En cuanto al ámbito del conocimiento, este apunta a los procesos cognitivos y metacognitivos. Por tanto, ha de tener dominio sobre el proceso de cómo aplicar la estrategia, el conocimiento semántico, es decir, sobre las habilidades y conocimientos previos al aprendizaje de estrategia. Para esto es importante de pronto utilizar el aula inversa o aula invertida. También debe tener un dominio de los procedimientos ordinarios que debe utilizar para aplicar la estrategia que ha escogido. Y por último, dentro de ese ámbito del conocimiento debe tener una condicionalidad cognitiva, es decir, cuándo debe aplicarse la estrategia. Así lo establece esa clasificación Medina y Salvador en el 2009. En lo que se refiere al ámbito de la motivación, entonces son procesos no cognitivos, pero que sí potencian el aprendizaje. Y entonces también van a potenciar los procesos cognitivos y los metacognitivos. Esto, referido a la motivación, va a centrarse en los incentivos, en los estímulos y en las emociones. No debemos desconocer no debemos desconocer la importancia que tiene la inteligencia emocional y las emociones en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los principios del aprendizaje centrados en el estudiante? Son varios y lo podemos visualizar de la siguiente manera: factores metacognitivos y cognitivos, la naturaleza del proceso de aprendizaje, las metas del proceso de aprendizaje, la construcción del conocimiento, el pensamiento estratégico, el pensar sobre el pensamiento, el contexto de aprendizaje. Pero también tenemos los factores motivacionales y afectivos. Entonces tenemos la influencia de la motivación en el aprendizaje, que tanto podemos apoyar a que haya la atención y que sean atractivos todos los aprendizajes que nosotros queremos que ellos internalicen. Hay motivación intrínseca hacia el aprendizaje, efectos de la motivación sobre el esfuerzo. También tenemos factores evolutivos y sociales, la influencia del desarrollo sobre el aprendizaje, la influencia sobre el desarrollo total del aprendizaje, las diferencias individuales, el aprendizaje y la diversidad, y los estándares y la evaluación que deben ser considerados como parte de los principios del aprendizaje centrado en los estudiantes. Finalmente, debemos referir que la didáctica es una reflexividad sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, y así también como de la docencia. Con respecto a la reflexividad, está referida a las relaciones circulares entre la causa y el efecto, especialmente aquellas que están incrustadas en las estructuras de las creencias humanas. Hay una relación reflexiva que es bidireccional con la causa y el efecto, las cuales afectan el uno al otro en una relación en la que no puede asignarse solo como causa o efecto. Hay bidireccionalidad en la que yo eventualmente soy una causa y hay un efecto, pero ese efecto se me convierte a mí en causa y yo ahora soy el efecto. Con respecto a la enseñanza, es un proceso intencionado e interactivo que promueve el desarrollo integral de los estudiantes.
A través de la enseñanza se busca fomentar habilidades, valores y actitudes que los preparen para enfrentar los desafíos de la vida y que puedan contribuir de manera significativa con la sociedad en donde están insertos. En cuanto al aprendizaje, debe ser concebido como ese proceso a través del cual nos acercamos a ciertos conocimientos y desarrollamos las competencias y habilidades que son útiles y significativas para la vida diaria. Hay multiplicidad de aprendizajes: el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por modelamiento, el aprendizaje asociativo, el aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito, el aprendizaje colaborativo y muchos más que pueden encontrarse dentro de la taxonomía de la multiplicidad de aprendizajes. Con respecto a la docencia, hay que decir que es la relación entre personas, y esa relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental a través del cual se establecen otros vínculos, tal como lo dice Cecilia Fierro. Por su parte, Paulo Freire recalca que es más importante dar valor al hecho de aprender que enseñar, porque para él, quien forma, se forma y se reforma al formar, y quien es formado, se forma y forma al ser formado. Parece un trabalengua, pero lo importante es que unos aprendemos de otros y nosotros formamos, pero al mismo tiempo nos estamos formando y nos reformamos en la medida en que estamos apoyando la formación de otros seres humanos. Finalmente los dejo con este pensamiento de Paulo Freire, quien dice: nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos. Muchas gracias por estar presentes en esta maravillosa oportunidad de aprendizajes y de construir conocimientos.